Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y probablemente el tuyo también. Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que, si bien llevan un tiempo separados, ahora vuelven a estar en boca de todos: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Hande y Kerem juntos de nuevo. Pero eso no es todo porque, como bien dice nuestro título, ella revela todo. Vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta explosión de información. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, si son nuevos por aquí y aman estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No queremos que se queden fuera de nada. El mundo de las celebridades turcas es un verdadero drama, ¿verdad? Y la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más seguidas. Después de su exitosa y apasionada relación que conquistó a millones de fans en todo el mundo gracias a la serie Sen Kalkam, su separación dejó un vacío enorme en muchos de sus seguidores. Parecía que ese capítulo se había cerrado, que las redes sociales y los encuentros públicos serían solo recuerdos. Pero, no sorpresa. Los hilos del destino, o quizás de los agentes de prensa, han vuelto a tejer un camino para ellos, y las señales son cada vez más claras. Hoy vamos a examinar las últimas imágenes, las declaraciones indirectas, los gestos que han alimentado la especulación y, lo más importante, lo que Hande ha dicho sobre esta posible reconciliación. No vamos a basarnos en meros rumores sin fundamento, sino en los indicios más sólidos que hemos podido recopilar. Estamos hablando de momentos capturados, de comentarios que no pasan desapercibidos, y de una actitud de Hande que parece abrir una puerta que muchos creíamos cerrada para siempre. ¿Será que el amor ha vuelto a llamar a su puerta? ¿O es simplemente una estrategia para mantener viva la llama de la atención mediática? Vamos a descubrirlo juntos. Empecemos por el principio, por lo que ha desatado todo este revuelo. Las primeras pistas comenzaron a aparecer de manera sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Pequeños me gusta en publicaciones del otro, comentarios vagos pero alentadores, y luego, boom, las fotografías. Imágenes de ellos en el mismo lugar, en momentos que parecían demasiado convenientes para ser casualidad. Al principio eran avistamientos aislados, momentos en los que la prensa los pillaba juntos, y la respuesta siempre era la misma: somos amigos, nos seguimos viendo como amigos. Pero la intensidad de esos encuentros, las sonrisas cómplices, la manera en que se miraban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los fans, siempre observadores, no tardaron en notar estos detalles y la esperanza de una reconciliación comenzó a crecer. Y no se equivoquen, cuando decimos juntos de nuevo, no nos referimos solo a un par de encuentros fortuitos. Hablamos de una posible reconexión más profunda, de un posible regreso a esa relación que tanto cautivó al público. Pero, ¿qué hay de Hande? Ella ha sido, hasta ahora, la figura central en esta revelación. Si bien Kerem ha sido más reservado, Hande ha empezado a dar señales, a abrir esa caja de Pandora de la que venimos hablando. En entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado directamente sobre Kerem, su respuesta ha pasado de ser evasiva a sorprendentemente abierta. Al principio los típicos sí, somos amigos o nos deseamos lo mejor. Pero la presión mediática y quizás la valentía de la situación la han llevado a un nuevo nivel. Ha empezado a hablar de la importancia que Kerem tuvo en su vida, de los momentos que compartieron, de la conexión especial que siempre existió entre ellos. Y lo más intrigante de todo, ha insinuado que el tiempo y la distancia a veces pueden ayudar a sanar heridas, a madurar, y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Podría significar esto que las diferencias que los separaron en su momento ya no son un obstáculo? La clave está en las entrevistas recientes donde Hande ha sido cuestionada específicamente sobre su relación con Kerem. En una de ellas se le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, y su respuesta fue un enigmático: nunca digas nunca. Esta frase, aunque corta, es un arma de doble filo. Puede ser una forma de mantener el misterio, de avivar las llamas de la especulación, o puede ser una señal sincera de que las puertas no están completamente cerradas. Lo que sí es innegable es que su tono ha cambiado. Ya no hay esa frialdad o esa negación rotunda que solíamos escuchar.
Hay una suavidad, una nostalgia. E incluso una chispa de esperanza. Los gestos en cámara, las sonrisas que se escapan cuando se habla de él, la forma en que sus ojos brillan, todo indica que Kerem Bürsin sigue teniendo un lugar muy especial en su corazón. Y no podemos olvidar las interacciones en redes sociales que han avivado aún más el fuego. Si bien al principio eran sutiles, ahora son más directas. Comentarios cariñosos, me gusta a publicaciones íntimas, e incluso, atención a esto, han sido vistos compartiendo momentos en eventos privados, lejos de los focos de la prensa. Las cámaras de los paparazzi han capturado imágenes de ellos saliendo de los mismos restaurantes, llegando a las mismas fiestas, y lo que es más significativo, compartiendo miradas y sonrisas que hablan por sí solas. Estas no son fotografías aisladas, sino un patrón de comportamiento que sugiere que están reconstruyendo su conexión, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Hande, en su papel de reveladora, ha dado un paso importante al reconocer la influencia de Kerem en su vida. Ha hablado de cómo la relación les hizo crecer a ambos, cómo aprendieron mucho el uno del otro. Y lo más revelador ha sido cuando se le ha preguntado sobre los motivos de su separación. En lugar de entrar en detalles escabrosos, ha optado por una explicación más madura, centrada en la juventud, en la presión de la fama, y en la necesidad de espacio personal. Ha dejado entrever que quizás eran demasiado jóvenes y estaban bajo demasiada presión para mantener una relación tan intensa en el ojo público. Pero ahora, con más experiencia y madurez, las cosas podrían ser diferentes. Una de las entrevistas más significativas fue cuando le preguntaron si aún guardaba sentimientos por Kerem. Su respuesta fue un silencio un tanto prolongado, seguido de una sonrisa tímida y un «Kerem es una persona muy especial para mí. Siempre lo será». Este tipo de declaraciones, lejos de ser neutrales, sugieren una conexión emocional que trasciende la simple amistad. Es una forma elegante de decir que hay algo más, algo que todavía tiene un peso importante en su vida. Y cuando se combina con los avistamientos públicos y las interacciones en redes, la imagen se vuelve cada vez más clara. Además, se rumorea que ambos estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto, o al menos, se han reunido para discutir posibles colaboraciones. Esto, si bien puede ser puramente profesional, siempre genera una cercanía especial, y para Hande y Kerem, que comparten una química innegable en pantalla, esto podría ser el catalizador perfecto para reavivar la chispa. Los fans ya están soñando con una nueva temporada de Esenkal Capm, o incluso con un proyecto completamente nuevo que los reúna. Imaginen la expectación, la audiencia que generarían, sería un fenómeno global nuevamente. Pero volvamos a lo que Hande ha revelado. Ella ha sido muy cuidadosa en sus palabras, pero ha dejado suficientes pistas para que sus seguidores más fieles saquen sus propias conclusiones. Ha hablado de la importancia de la comunicación, de la necesidad de ser honestos con uno mismo y con la pareja. Y ha insinuado que en el pasado quizás la comunicación no fue su punto más fuerte, o quizás la presión externa les impidió ser completamente honestos. Ahora, parece que ambos están en un momento de sus vidas en el que valoran la autenticidad y la conexión genuina por encima de todo. Hemos visto cómo las redes sociales se han inundado de teorías y especulaciones. Los foros de fans están que arden, los comentarios en cada publicación de Hande o Kerem giran en torno a esta posibilidad. Y es que, seamos sinceros, su historia juntos fue tan icónica, tan llena de romance y pasión, que muchos esperábamos que esta vez fuera para siempre. La ruptura fue un golpe duro para muchos y la idea de verlos juntos de nuevo, esta vez con más madurez y quizás menos presión, es una perspectiva que ilusiona enormemente. Hande ha sido la principal narradora de esta historia, al menos en lo que respecta a la revelación. Ha sabido jugar con los tiempos, dando pequeños sorbos de información, alimentando la curiosidad sin revelar demasiado. Pero su actitud, su lenguaje corporal, las sonrisas que se escapan, todo grita que hay algo más que una amistad casual. Ella ha dejado claro que, si bien en el pasado hubo dificultades, el presente les ofrece una nueva oportunidad para redescubrirse. Y en cuanto a Kerem, aunque más discreto, no ha pasado desapercibido. Su reacción a las publicaciones de Hande, sus me gusta estratégicos, e incluso algún comentario escueto pero significativo, demuestran que él también está presente en esta ecuación. Parece que ambos están jugando un juego de acercamiento, de reconfirmar esa conexión que los unió en primer lugar. En resumen, los puntos clave de este vídeo giran en torno a las recientes declaraciones e indicios de Hande Erçel, que sugieren una posible reconciliación con Kerem Bürsin.
Hemos analizado las interacciones en redes sociales, los avistamientos públicos y, sobre todo, las entrevistas donde Ande ha sido sorprendentemente abierta sobre la importancia de Kerem en su vida y las posibilidades de un futuro juntos. Ella ha insinuado que las razones de su separación en el pasado podrían haber sido circunstanciales y que la madurez y el tiempo podrían haber cambiado las cosas. La frase "nunca digas nunca" y sus sonrisas tímidas al hablar de él son las piezas clave de esta revelación total. Y así llegamos al final de este emocionante episodio de Noticias del Corazón. Esperamos que hayan disfrutado desgranando todos estos detalles con nosotros. La posibilidad de que Ande y Kerem estén juntos de nuevo es algo que ha puesto a todos los fans en vilo, y por lo que hemos visto y escuchado, parece que hay razones de peso para creer en esta esperanzadora noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a ser pareja? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente aman una buena historia de reconciliación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.